que ministra tu corazón con nuestra adoración. Con nuestra adoración. Le damos un aplauso al Rey de Reyes. Le pido que le dé share a la transmisión si le es posible, para comenzar a que vuele el mensaje por ahí, y podamos bendecir a otros en el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. ¿Están bien? Gloria a Dios después de ese tiempo de adoración, ¿verdad? Y estamos en este tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Navidad, cuando yo estaba en Alcohólicos Anónimos, se vaciaban las reuniones. Bajaban considerablemente las reuniones de los grupos. En la iglesia pasa igual. Como que se coge unas vacaciones. Pero eso sí, eso pasa. No, para aquí no, eso no es aquí. Yo estoy diciendo en general en otros lugares. Sí, en Uganda. En Uganda pasa, y en China, de la subterránea. Allí pasa también. Y lo que pasa es que hay que entender el concepto de Navidad, ¿verdad? A ver, hoy en este tiempo, aunque siempre ha ocurrido, está pasando, hay un boom de la Navidad como fiesta pagana. Eso lleva años, o sea, eso siempre se ha dicho, pero hoy en estos tiempos pues hay como que un mover de nuevo bastante fuerte de que nosotros, ¿sabes? Como cristianos, si celebramos Navidad, estamos celebrando una fiesta pagana. Yo quiero explicar algo para que ustedes entiendan, ¿verdad? Respetamos la opinión de todo el mundo, nosotros no. Pero cuando usted va al capítulo 14 de Romanos, habla del día de reposo, habla de lo de comer, que Pablo dice, pero si tu hermano piensa otra cosa, olvídate de eso. Si él prefiere guardar el jueves y tú prefieres guardar el domingo, no, déjalo. Está guardando el día, y si quiere comer carne y el que no quiera comer carne, pues déjalo, pues tú no te puedes molestar por eso, ¿verdad? Eso lo dice el apóstol Pablo, léalo después, capítulo 14 de Romanos. Pues la Navidad, como yo lo veo, se llama una fiesta pagana porque era una fiesta romana que era en honor a Neptuno o Saturno, a Saturno, una fiesta saturnina, algo así se llamaba, donde pues había party, ron, cerveza, comida. Y entonces en otros momentos pues comenzaron a usar un árbol que le ponían adorno y la gente adoraba ese árbol. ¿Ok? Eso es lo que dice la tradición por ahí. Entonces cuando Constantino viene a ser emperador de Roma, Constantino, sabes que se convirtió al cristianismo, y entonces quería que todo fuera cristiano y que todo el mundo se convirtiera. Por eso viene la iglesia, la separación de iglesia y estado viene por causa de Constantino, para que entonces el estado no pueda imponerle una religión a la gente, ¿verdad? Sino que sea libre de tú adorar a lo que tú quieras, ¿verdad? Y de ahí viene eso. Pues entonces Constantino busca la manera de contrarrestar esa fiesta entonces y dedicársela al nacimiento. Digo, entre otras cosas, Constantino fue uno de los eslabones, ¿verdad? Pero pasaron muchas cosas que no vamos a entrar en ese detalle ahora. Entonces, pasó como Gigi Ávila. Gigi Ávila decía que, y el cristianismo de hace muchos años decía, que el televisor era la caja del diablo. Y posiblemente tenía razón. Porque ahora si miramos, sabes que sí. Pero la gente iba a las campañas de Gigi Ávila y tiraba televisores allí en sacrificio vivo. Pero entonces, ¿qué hizo Gigi Ávila?
creó la cadena de televisión más grande del mundo para adorar al Señor, ¿entiendes? Entonces, mi punto de vista es, ¿se la dejamos a los paganos? O entonces nosotros la corremos y la viramos al revés y proclamamos el nacimiento del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pues eso es lo que yo lo veo. Yo lo veo así. Entonces, mi esposa pone un árbol bien grande en casa. El del popular y el de casa es el segundo, después el de casa, segundo. Ya el popular no lo pone, ¿verdad? El popular lo pone todavía. Yo ni sé, no, ¿verdad? Pero nosotros no adoramos el árbol. Yo chequeo todos los días a ver si hay un regalo para mí allá abajo, eso sí. Pero nosotros no adoramos el árbol. Nosotros entonces aprovechamos y proclamamos que Cristo nació. Y yo quiero hablar algo de esto hoy. Este mensaje se titula Jesús vino a reconciliar a Dios con el mundo. Y es una de las cosas que hacemos porque se celebra el día de George Washington, el día de Martin Luther King, el día de Luis Muñoz Marín, el día de Betances, el día de Diego. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque fueron gente que hicieron una aportación importante al país y la gente pues los quiere recordar un día, ¿verdad? Y pues si nosotros queremos recordar al que nació, pues, bueno, ¿sabes? Esa es mi posición, ¿verdad? Yo respeto la de todo el mundo y no hay problema. Pero vaya conmigo a 2 de Corintios, al capítulo 5. Vamos a leer el 18 y el 19 versículos. La segunda carta, que realmente es la tercera, ¿verdad, Efraín? Esa es la tercera carta realmente, porque la primera se perdió. Dice el 18: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. O sea, que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que envió a Jesús para reconciliar al mundo con Él. O sea, si hay que reconciliar es porque hay un problema. O sea, cuando una pareja se reconcilia fue porque pelearon. No fue porque estaba bien chévere todo. Tú no te reconcilias si todo está chévere. Tú te reconcilias si hay una situación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Que allá en el Edén, pues hubo una desobediencia de parte de la primera pareja. Los dos. Pero realmente el culpable es Adán. Yo quiero que tú sepas, ¿sabes? Si para quien le dieron las instrucciones fue a él, y él no fue buen sacerdote en la casa. Pero como buen esposo, ¿sabes? Que ustedes tienen que entender un punto también. Si mi amor lo que tú digas no es lo que se supone que hagamos, pues entonces, ¿sabes? Vamos, por eso digo los dos. ¿Está bien? Culpa compartida. Marta, la culpa es compartida aquí. Ese evento, antes de eso, ¿qué pasaba allí en el Edén? Jangueaban el hombre y la mujer con Jesús. Era Jesús porque era el que habla, el verbo es Jesús. Caminaban por el huerto y compartían, y eso es el anhelo de Dios siempre. Pero luego de la caída fuimos separados de Dios. Romanos 3:23, si no me equivoco, dice: por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos. Cuando vemos el evento de Lázaro el mendigo y el hombre rico, dice que una gran cima dividía el lugar, el seno de Abraham y el lugar de tormento. ¿Por qué? Porque hay una división entre Jesús y el hombre que se hizo por medio, se vino por medio del pecado. Y como todos pecamos, no hay nadie que se merezca la salvación. Por eso es por gracia, un regalo. Gracia, favor no merecido. Por eso es que tiene que ser por gracia la salvación, porque nadie se la puede ganar por sí mismo.
Entonces, cuando ocurre ese evento allá en el principio, siempre les menciono y no se les puede olvidar nunca, Génesis 3:15. Cuando Dios le dice a la serpiente, de la simiente de la mujer va a venir uno que tú le vas a herir en el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos en mente, porque Dios prometió eso ese día. Le dijo al hombre, tranquilo, que ahora por causa de estos dos, se metió todo lo que yo le había entregado al hombre, lo perdió y lo tomó el enemigo. Pero I'll be back, le dijo. Dios siempre ha querido tratar con el hombre. Dios siempre ha querido tratar con el hombre. Cuando analizamos la Biblia completa, pues vamos viendo cómo Dios en su trato y en su amor tan grande siempre ha querido tener un mundo espectacular, que lo trató de hacer con Israel, no funcionó, y luego con nosotros, y está funcionando poquito a poco, ¿verdad? Llevamos 2000 años. Pero Dios en un momento dado, cuando todo se puso mal, como en los tiempos de Noé, dice Jesús, pues Dios dijo, pues voy a tener que empezar otra vez. Se lo dijo a Moisés. Moisés le dijo, yo los voy a eliminar a todos y empiezo una nueva generación contigo. Pero el hombre siempre al monte. Siempre tiramos para el monte. Pero con todo y con eso, da una oportunidad de 120 años. Se tardó Noé y sus hijos en hacer el arca. 120 años. Hubo 120 años que tuvo la gente para arrepentirse, para montarse en ese bote. ¿Y qué pasó? No le creyeron. Y hasta el último momento, Dios cerró la puerta. Dice que la cerró Él. Dios cerró la puerta y comenzó de nuevo. Pero comienza de nuevo y con el tiempo vuelve lo mismo. Entonces, en su plan de Génesis 3:15, ya Él había prometido un Salvador que le dice a Satanás, tú lo vas a herir en el calcañar, sí, pero Él te va a aplastar la cabeza, ¿verdad? Entonces comienzan los profetas. Después que Josué conquista la tierra prometida, viene el tiempo de los jueces, viene el tiempo de los reyes. Pues cuando empieza ese tiempo, pues vienen profetas que el Señor les hablaba para que le dijeran al pueblo, porque siempre Dios ha querido hablar, siempre Dios le ha querido decir a la gente, tranquilo, hay redención, hay redención. A nosotros nos tocó decir, hay vida eterna, hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva que viene. Eso fue de nosotros. Digo, se van a beneficiar ellos también, pero a nosotros nos los dijo a través del apóstol Juan, ¿verdad? Pues entonces, Isaías, usted debe leerse el libro de Isaías. Hay quien lo llama el quinto evangelio. Es una cosa hermosa el libro de Isaías. Pues en el capítulo 9 hay una profecía bien hermosa. Vamos a leer del 1 al 5 primero. Dice, sin embargo, en ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Escucha bien. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Ahí estaba la esperanza. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. ¿Nos podremos identificar ahí? Harás con certeza la nación de Israel
que crezca, ¿verdad? Hará que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti. Tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Obviamente, es una promesa para el pueblo de Israel, pero Israel, tú tienes que poner tu nombre cuando tú ves Israel, porque ahora de ese pueblo él hizo dos, dice la Biblia. Hay dos pueblos aquí ahora que son Israel y nosotros los gentiles. Neftalí y Zebulón fue el área donde se crió Jesús y donde Jesús creció. Ok, por eso es que lo menciona específicamente. Pero entonces, Isaías escribió su libro 700 años antes de Cristo. 700, nada más, no mucho. Entonces, vamos ahora al versículo 6. Vaya conmigo al versículo 6. Esta es espectacular. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David para toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esa parte es bien importante. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales. Él hizo un compromiso en Génesis 3:15 de la simiente de la mujer. Pues te está diciendo, va a nacer un niño. Lo que pasa es que aquí entonces, ¿dónde se confunde Israel? Y piensa que es un guerrero, que es un libertador físico, que venía con un ejército. Eso fue lo que le pasó a Judas. Ese fue el problema de Judas. Judas era machetero, celote. ¿Sí? Y Judas estaba esperando ese momento. Hay quien piensa que cuando Judas entrega a Jesús, lo hace con la idea de que entonces Jesús por fin dijera: ahora fue, nos soltamos. Por eso Pedro se llevó una espada. Pedro se llevó una espada. ¿Para qué tú crees que era la espada? Pues porque aquí es que es. Porque Pedro era celote también. Pedro era macheterito también. Entonces muchos pensaron en un guerrero, porque dice desde el trono de David. Cuando tú mencionas a David, estás pensando en conquista, en victoria, en guerrero. Pero entonces te dice que su reino, dice la Reina Valera, que su gobierno no va a tener fin. Y eso es importante porque esto es de eternidad. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Entonces esto me trae a cuando Jesús tiene la reunión con Nicodemo, que le dice: Nicodemo, pero tú que eres maestro de la palabra, tú no sabes estas cosas. Entonces, ¿cómo analizamos que los estudiosos del tiempo no pudieron captar esto bien? Por eso no recibieron a Jesús. ¿Quiénes fueron los que más pelearon con Jesús? Pues los religiosos, los estudiosos, los que se supone que sabían. Los que se suponen que le están diciendo al pueblo lo que ha de venir. Pero Jesús, en una reunión con los discípulos fuera de Jerusalén, dice: tú, Jerusalén, que matas a los profetas. Los matas de dos formas: física y cuando no le crees. Cuando no le crees tampoco. Entonces, si no le creemos a esta gente lo que escribió aquí, pues tenemos un problema serio. Tenemos un problema demasiado de serio. Acuérdate que esto se titula Jesús vino a reconciliar a Dios con el mundo. Y te hablé del periodo que estamos viviendo ahora, de lo que celebramos. Necesito que lo ates. Y su gobierno no tendrá fin y será por la eternidad. Pues entonces Dios viene preparando a ese pueblo por años
Y ya 700 años antes, Isaías estaba diciendo, viene un niño, van a ser un hijo de la simiente de la mujer, pero es que tienes que atarlo, de la simiente de la mujer. Voy a ser uno. Viene uno de carne y hueso como tú y como yo. Pero entonces sigue pasando el tiempo y vamos a Gálatas 4:4. Ahora, Gálatas 4, versículo 4. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Cuándo llegó el tiempo establecido? Las circunstancias del tiempo tenían que ser las perfectas para que Jesús viniera. No podía ser en cualquier momento. Como cuando Dios va a hacer algo contigo en tu vida, tiene que esperar las circunstancias correctas para hacerlo. Asimismo, cuando llegó el tiempo establecido, cuando Dios entendió que era el momento establecido, ¿por qué? Roma. Era importante que el imperio romano fuera el que estuviera. ¿Por qué? Por el progreso que había tenido todo el imperio. Había carreteras, había comercio, había un montón de cosas que unían todo, que lo dejaba perfecto para cuando Jesús partiera, el evangelio corriera por todos lados. No podía haber sido antes, tenía que ser ahí. Y vino en un momento tan preciso. Por eso Jesús en un momento le dice: no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Si Jesús no llega ahí, se hubiera ido por la window todo el judaísmo, todo se hubiera ido. Porque ya como estaba la corrupción que había, ya con ese grupo, para que usted entienda qué es lo que quiere decir Jesús. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque yo soy el vino nuevo, yo no lo puedo derramar sobre ustedes. No lo puedo derramar sobre ustedes porque se rompe. No hay manera que lo derrame sobre ustedes. Por eso Jesús atacó tanto a ese grupo. Jesús no le habló hacia los pecadores. Es más, cuando hubo un party en casa de Mateo y en casa de Zaqueo, aquello estaba lleno de gente allí. Porque él vino a buscar lo que se había perdido. Pero esta gente estaba matando a los judíos, los estaban esbaratando. Acabaron con eso. Y si Jesús no avanza a llegar ahí, ¿qué hubiese pasado? Ahí fue que tuvo que entonces todo restaurarse y todo comenzar prácticamente de nuevo, ¿verdad? Y cuando dice sujeto a la ley, porque Jesús se sujetó a la ley totalmente, pero siempre entendiendo que Jesús es el cumplimiento de la ley. O sea, la ley se cumple en Jesús. Todo lo que hubo durante todos estos años, los sacrificios, todos los mandamientos, todo era para llegar a Jesús. El sacrificio perfecto, de una vez y para siempre. Porque eso es lo que escribe Pablo, que él derramó su sangre una vez y para siempre, y ya es suficiente. Ya no tienes que hacer más sacrificios todos los años. Pero entonces, volviendo para atrás un poquito, escoge a una mujer. Génesis 3:15, de la simiente de la mujer. No voy a bajar yo, el ángel de Dios, cuando caminé, porque el ángel de Dios es Jesús, que se le apareció a tanta gente durante el camino. Podía haber venido como Terminator, que venían criado. Nacido de la simiente, igual que nosotros, criado 9 meses en el vientre. ¿Por qué, pastor? Bueno, eso es una buena pregunta que hay que hacerle a Dios cuando lleguemos, pero podemos analizar. Nosotros podemos analizar que nos iba a demostrar que se podía vivir en carne. Se podía vivir, que en carne se podía obedecer, que en carne podíamos alcanzar la salvación.
Eso es. Análisis. Pues entonces viene ese evento hermoso que está en Lucas capítulo 1. Vaya, búscalo. Lucas capítulo 1. Versículo 26, vamos. Dice: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, esa es la mamá de Juan el Bautista, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida. Ok, antes de seguir ahí, de las descendientes del rey David, recuerda que en uno de los salmos dice de Isaí, ¿cómo es que de Isaí? Se me va el nombre del papá de David. De Isaí, de la raíz de Isaí es que viene, ok, Isaí, el papá de David. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Te acuerdas que le dijo Isaías que es por la eternidad? Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel le dejó. Mira el plan de Dios tan espectacular, que en su vejez Elizabeth, estéril, está embarazada del que el profeta Salmo había dicho que es una voz que clama en el desierto, que iba a ser Juan el Bautista, el que iba a preparar. Entonces, hoy que hay ¿verdad?, estos debates que hay con el aborto, ¿verdad? Y cuando vemos el evento, cuando esas dos mujeres se juntan, el Espíritu Santo, la primera vez, la primera ministración de Jesús con el Espíritu Santo fue de barriga a barriga, donde no hay vida, donde hay un mogollo de células que dicen. De ahí, el Espíritu Santo se movió ahí. Entonces tenemos que ver, ¿verdad?, esta mujer. Analicemos. A Dios le gusta hacer las cosas de cierta manera que a veces nosotros no entendemos. Porque el lío que se iba a buscar esta mujer y este hombre, porque iban a ver a José y le iban a decir: ¿viste? Mu. ¿Sí? Porque la gente iba a empezar a decir, y en ese tiempo que eso era crítico. Entonces ella, hay que apedrearla. Miren cómo Dios hace las cosas. Entonces María, una mujer pobre, joven, que no está casada. ¿Quién podía pensar y creer si decían, no, es que Dios fue quien la embarazó? O sea, dime quién podía pensar eso. Pues así Dios hace las cosas. Si es que Dios hace las cosas. Es increíble.
Y yo se los quise traer de esta forma para que usted lo vea, porque necesito que usted vea cómo desde Génesis el Señor viene planeando. Y podríamos entrar en muchas cosas, pero no saldríamos de aquí. Pero entonces, cuando José viera que esa barriga estaba creciendo, ¿qué iba a pasar? Pues el ángel va donde José. Dice: José, ven acá. Te van a decir así, así, así. No les creas. Porque el hijo que espera María lo fecundó el Espíritu Santo. Así que relax, hermano. No te preocupes. No te preocupes. Pero si Jesús tenía que nacer de David, él no era el papá. María es de la línea de David también, de Judá. María, por eso está en la genealogía de Mateo. Está ahí, ella también. Y José lo entendió. José lo entendió. Y dijo: que así sea. Entonces, como Dios es tan espectacular para resolver el bollete que yo acabo de decir ahora, que apedrearlo, le iban a gritar a José, le iban a hacer señas a José, iban a chismear de José, iba a salir en la Comay. Carpintero de Jerusalén, de Galilea. Decretan un censo en Israel. Entonces, si tú naciste en Toalta, si tú naciste en Corozal, si tú naciste en Río Piedras, San Juan, y naciste en Bayamón y vives en Ponce, tú tenías que ir a tu pueblo natal. Y eso lo hacían mayormente para saber con cuántos hombres contaban para el ejército. Eso era lo que hacían. Digo, aunque ya estaba, bueno, Roma sí, ya Roma estaba. Roma estaba ya, sí, ya Roma estaba. Sí. Pero esos censos pues siempre era para saber el movimiento. Y José entonces tiene que ir a Belén, porque José era de Belén. Pues José se puede ir a Belén. Entonces, Miqueas, otro profeta, 5:2. Esto es la Reina Valera, dice: porque tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el tiempo, desde los días de la eternidad. O sea que el censo fue por casualidad. Pues el Señor se los lleva a donde dijo que iban a nacer. ¿Qué importancia tiene que sea Belén? Hay un dato espectacular. En Belén salían los corderos más espectaculares que salían de Israel, salían de Belén. Los productores de corderos para los sacrificios y las cosas eran de Belén. Y de ahí va a salir el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Entiendes? No es casualidad. No es casualidad. No sé si ustedes oyeron a Magdiel Narváez el martes, que Frank, yo quiero conseguirle él dice que hay un libro apócrifo, que es el Evangelio de Santiago el Menor, que es el hermano de Jesús. Yo traté de googlearlo, no lo encontré, pero lo quiero buscar, porque dice que Santiago el Menor, hay una razón por qué no lo incluyeron. Él lo explicó, que no me acuerdo. Pueden ir a Nueva Vida y lo buscan ahí. Él explica que cuando José sale corriendo a buscar una comadrona que viene, la comadrona cuando da a luz sale corriendo. Y él explica que la comadrona luego cuenta que cuando ella iba a sacar el bebé, vino una luz de momento así, y de momento el bebé apareció en la
en las manos de María. Entonces de ahí, y yo creo que por eso es que no lo toma, porque de ahí es María Virgen, siempre virgen. Viene de ahí. Lo que pasa es que Santiago el menor es el hermano menor de Jesús. O sea, que nació después de Jesús. ¿Me sigue, verdad? Si es el hermano menor de Jesús, tiene que haber nacido después de Jesús. Porque puede que hayan unos hijos de José, que José puede haber sido viudo, que es lo que se piensa. Porque en ese tiempo, cuando quedaban los hombres viudos, pues se iban a la entrada del pueblo, que era donde entonces iban viendo las muchachas y esas cosas, y escogían, aunque fueran viejos, bien viejos, pues escogían muchachitas. Y pues se cree que algunos de los hermanos de Jesús eran de José, hijos de José, pero luego María. En el primer capítulo de Lucas dice: y María no conoció varón hasta que nació Jesús. En la otra Biblia dice: nunca conoció varón. Pero cuando usted va al original, pues es lo que dice, lo que les dije primero. ¿Ok? Nace Jesús en Belén. Entonces aquí es donde yo quiero llegar, para que no quiero usar la palabra justificar, para yo justificarme, vamos a hablarlo, para yo justificarme. Déjame ver un poquito de agua. Para yo justificarme en lo que yo pienso, lo que les expliqué al principio de la celebración de Jesús, del nacimiento de Jesús, porque no sabemos cuándo nació Jesús. La Biblia no lo. Y hay gente que dice: pues si la Biblia no lo dice es porque no se quería que se supiera. ¿Está bien? Puede ser. Pero yo estoy predicando hoy que Él nació. La Biblia me dice que Él nació. Y posiblemente no nació en diciembre. Y posiblemente me caigan chinches aquí cuando vean los comentarios de Facebook. Pero hay un evento bien hermoso en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 8 en adelante. Lucas 2, 8 en adelante dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a todas. Escucha, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Pues si tú no me dices que Dios quiso anunciarlo, pues entonces yo tengo un problema serio. Miles de ángeles o millones, yo no sé, volaron alrededor del cielo allí y dijeron que gloria a Dios, el alto ha nacido el que estábamos esperando. Entonces se lo dijo, le avísale a los pastores: vayan y véanlo. Vayan subiendo, Lisa. Vayan y véanlo. Entonces 2 años después, una estrella le avisa a unos sabios de Oriente que nació el rey. Pero tú sabes que eso fue 2 años después, ¿no? Los reyes no estaban en el pesebre, ¿ok? Los reyes los reciben en una casa, posiblemente en Egipto. Y esa estrella anunció que el rey, cuando los reyes van donde Herodes, ¿qué le dicen? Vinimos a ver al rey que nació. O sea que el Señor lo anunció. Que el Señor lo anunció. Que nació. Inmediatamente que nació, el ángel fue donde los pastores. ¿Por qué? Hazte la pregunta, si tenía que ser tan encubierto, ¿por qué fue donde los pastores?
ha nacido. Y Dios se lució en el cielo. Es que tú, hazte la película, imagínate todos esos ángeles cantando así como yo canto más o menos. No, no tanto. Imagínate como 5 cantando igual que yo, eso sería un desastre. Pero estos ángeles están hechos para cantar. Dios los creó así como René, que le faltan las alitas nada más. Y anunció que había nacido. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Ese fue el nombre que el ángel le dijo a José, porque a María le dijo Jesús, pero a este le dijo Emanuel. El Emanuel. El Emanuel. Y entonces ahí, esa es la parte que escribe Juan, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y entonces creo que es en el 7 dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino a traer esa luz que dijo lo primero que leí, que donde había oscuridad, esa luz llegaría y haría resplandecer la luz del Señor en cada sitio. Por eso, Oscar, cuando yo te oía intercediendo ahí, vi que lágrimas salían de tus ojos. Pensé rápido en ese, porque yo sé lo que voy a leer, ¿verdad? Y pensé rápido en lo que tú estabas diciendo, en lo que hizo el Señor. Hace 2000 años, 2000 y pico de años, Él vino a eso, a que resplandeciera la luz cuando tú decías que donde tú estabas, de donde Él te sacó, que te mantuvo con vida. A eso Él vino. Y eso yo lo celebro. Pero Dios tiene, sí. Pero lo que pasa es que Él no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de todo lo que lo hacía Dios, y se hizo hombre y habitó entre nosotros y se humilló hasta lo sumo, muriendo en una cruz en maldición, porque dice la Biblia que maldito el que muere, hombre que muere en un madero. Pues Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Él se hizo pobre para que nosotros hubiéramos sido héroes. Él se hizo débil para que nosotros fuésemos fuertes. Y eso es lo que celebramos: la reconciliación de Dios con el mundo a través de Cristo. Él envió el negociador, el que vino a restablecer la imagen de Dios en la tierra. Aquello que pasó, que el rostro que no se veía, nunca se había visto de Dios allá en aquel huerto, y que durante toda la historia del mundo ha sido distorsionada totalmente y destrozada la imagen del Señor. Jesús vino a dar la cara, porque Jesús dio la cara. Jesús dio la cara al Dios que nunca habíamos visto. Él se presentó hecho carne, naciendo milagrosamente, y el verbo se hizo carne. Entonces en Él se iba a cumplir, o se cumple, la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque todavía hoy estamos siendo benditos gracias a esa promesa del Señor que le hizo a Abraham y que nos hizo a nosotros a través de Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iba a haber uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Porque ahora, cuando tú vienes a Él, cuando tú lo reconoces a Él, tú tienes toda la potestad de aplastarle la cabeza a Satanás. Él te entregó a ti toda la autoridad para que Satanás no pueda hacer nada en tu vida, para que tú le digas: te vas de aquí ahora en el nombre de Jesús. Aquí tú no tienes ni parte ni suerte. Echa fuera a Satanás.
deja mis hijos, deja mi matrimonio, deja mis finanzas, deja mi salud. Tienes toda autoridad. Porque cuando Él se le paró en la cabeza, tú te paraste con Él. La Biblia dice que ahora Satanás es estrado a nuestros pies. O sea, cuando tú enganchas los pies así, cuando estás viendo televisión. Yo no, porque mi esposa los pone así, yo me hago a ver televisión. Nació, vivió y murió por nosotros. Si bien celebro su muerte y su resurrección, también celebro su nacimiento, que me demuestra cuán amor tan grande tiene el Señor, que dejó toda su majestad de Dios allá en el cielo para venir a la tierra, hacerse hombre y habitar entre nosotros y sufrir todo el oprobio para hacernos libres a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que disfrutamos nosotros hoy. Incline su rostro, por favor. Es Jesús, la puerta abierta que nadie podrá cerrar.